ir a nuestras Biblias. Por favor, acompáñenme al parashá del día de hoy. Entonces dijimos que la palabra gen es gracia. Het, Samek, Dalet nos suma un total de 72 y sumados entre sí nos da un valor de 9 que nos habla de la importancia de la vida. La parashá que tenemos para el día de hoy es nuestro parashá número 22, Vayehel. Esta palabra Vayehel la vamos a desmenuzar un poquito hoy. Es un parashá muy intenso como todos, pero voy a tratar de resumirlo en dos aspectos. La palabra Vayehel, que habla de congregación, de reunión, de asamblea, de cajal, de comunión, de lo que estamos haciendo hoy, estamos viviendo un Vayehel, todos reunidos. Ya vamos a ir allí a Éxodo capítulo 35. ¿Cómo se escribe esta palabra en hebreo? Se escribe, repítanlo conmigo, Bat, Yud, Kuf, Hei, Lamed. Escríbalo en sus notas, por favor, escríbanlo en sus notas. Bat vale 6, Yud vale 10, Kuf vale 100, Hei vale 5 y Lamed vale 30. ¿Cuánto nos suma en total? 6 más 10 más 100 más 5 más 30, ¿cuánto suma? 151. Y 151 sumado entre sí, ¿cuánto suma? 7. ¿Y 7 significa? ¿Perdón? Perfección, plenitud. Muy importante. Esta mañana en las reuniones de varones tratamos un tema de cómo vivir una vida en plenitud, cómo vivir una vida en abundancia. La pastora preguntó en su enseñanza esta tarde si alguno de nosotros tiene en su corazón amargura y nadie contestó. No sé si el silencio otorga o nadie se atreve a hablar. Porque cuando yo miro a sus ojos, de una manera u otra encuentro que hay amargura. Amargura por el clima, amargura por el trabajo, amargura por el esposo, amargura por la esposa. Te amo, Pili. Amargura por los hijos, amargura por cualquier cosa. Y lastimosamente vivimos una vida llena de amarguras. ¿De verdad? No dije de agruras. Para los que conocen la palabra agruras. ¿Sí? ¿La conocen todos? Ok. Dije amarguras. Entonces, vayamos a Éxodo capítulo 35, Shemot capítulo 35, y leamos solamente la primera porción del texto para introducir la jornada de hoy. Capítulo 35, libro de Shemot, nos habla acerca de las ofrendas del santuario. ¿Saben? Conversando con nuestro hijo pastor Camilo, me decía, pa, este año estamos viendo el parashá, ¿en qué nivel? Muy bien, en Haftará. Ya hemos visto varias veces el ciclo de Torah desde el punto de vista del parashá en los 5 libros, el parashá o el parashot. Este año hemos hecho un segundo paso en el estudio de Torah y estamos hablando de la importancia del Haftará, es decir, con los libros proféticos, los profetas. Y me decía mi hijo que de las enseñanzas que tuvo la oportunidad de compartir durante estos días, particularmente él se sentía impresionado como todos los profetas durante estos días de nuestra ausencia, en cada parashá los profetas hablaron de qué tema. ¿Cuál fue el tema central de todos los parashá? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué más? A ver si pillaron el detalle. Muy bien, hermana Mireya, excelente. Todos los parashá que hemos visto hasta este momento, todos hacen referencia a la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda. Entonces me decía mi hijo Camilo, yo no sé si los hermanos pensarán que yo les estoy pidiendo ofrenda. ¿Alguien lo pensó? Amargados. Espero que nadie lo haya pensado. Porque si usted está conmigo en el capítulo 35, en esta versión que tengo hoy, que estoy estrenando esta versión, en esta versión israelita, dice en el capítulo 35, ofrendas para el santuario. Entonces voy a hablar de ofrendas. Ay, pastor, veníamos también. Porque si hay algo que nos produce amargura es que nos estén hablando de ofrendas. Pero hermanos, yo no les estoy pidiendo ofrendas para mí.
porque gloria al eterno Hachén ya nos bendijo. Amén. Ya nos bendijo con toda bendición celestial. Adonai me bendijo desde hace 27 años cuando me entregó el libro de Josué capítulo 1 verso 8, 9, 10 y me dijo: medita de día y de noche en esta palabra. Haz conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces, ¿qué dice la palabra? Entonces haré prosperar tu camino y todo lo que empieces te saldrá bien. Y esa palabra para mí es una palabra, Hebreos 4:12, viva, eficaz y penetrante. Porque yo esa palabra la vivo, es mi palabra. Y porque yo vivo una palabra viva, esa palabra se hace efectiva en mi vida. ¿Están conmigo? Por eso siempre les pregunto, ¿cuál es la palabra que usted tiene en su corazón? Dependerá de la palabra profética sobre la cual tú camines, tendrás el resultado. En este proceso, dice el capítulo 35, verso 1, Moshe entonces, Vayekel, convocó a toda la comunidad israelita y les dijo: esto es lo que Adonai les ha ordenado hacer. Por favor, léalo con detenimiento, con absoluta observación y descripción de la palabra. Lo voy a repetir. Moshe entonces convocó a toda la comunidad. Por favor, dígalo conmigo. Convocó a toda la casa de Israel. Hoy estamos convocados todo Israel, casa integral en las naciones. ¿Para qué? Para que en esta reunión escuchemos, meditemos, discernamos lo que Roberto Alfaro dice, no. Lo que Adonai le ordenó a Moshe decirle a la casa de Israel que deberían hacer. Y entonces viene un punto que hemos insistido profundamente en este tema durante los años que estamos caminando en Torah, y aquí Adonai nos lo trae para resaltarlo nuevamente. Durante 6 días se puede realizar trabajo, pero en el 7º día tendrán un descanso sabático de completo reposo, consagrado a Adonai. A cualquiera que haga algún trabajo en él se le dará muerte. Y es una expresión fuerte porque literalmente no nos está hablando de una muerte física, nos está hablando de una condición de estar apartados del proceso de Adonai. Entonces viene el verso 3, que es un tema que voy a tratar en los siguientes días en Torah al instante. Estoy trabajando en este tema. No encenderán ustedes fuego en sus moradas en el día de Shabbat. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy preparando el tema para hablar sobre esto en el libro, en el tema de Torah al instante. A ver si recuerdo un momento algo de lo que ya estoy avanzando para traerlo a colación en este día. Si ustedes observan, ¿cuántos de ustedes, amados hermanos, han escuchado o aún ustedes practican el no encender fuego en casa? ¿Quiénes de ustedes no encienden fuego en Shabbat? ¿O han oído que no se debe encender fuego en Shabbat? ¿Quiénes? ¿Pero lo hacen, lo practican? Ok. Esto es una temática muy interesante porque muchas personas en el mundo entero han tomado este verso, lo han tomado enfáticamente, como la palabra lo dice, literalmente, lo han tomado como el hecho de no encender absolutamente ningún fuego para el día de Shabbat. Vamos a ir a un texto, lo voy a leer aquí en el libro de Éxodo que estamos. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces de allí se deduce no encender la luz, no encender la estufa, no encender el vehículo. Todo lo que produzca un efecto de fuego no lo podemos hacer. Sin embargo, y lo mencioné anoche y no voy a detallarlo hoy, lo vamos a hacer en Torah al instante porque es un tema de una semana. Sin embargo, cuando lo miramos a la luz del original hebreo, la expresión no encender fuego es una expresión que tiene que ver con un trabajo agrícola. ¿En qué sentido? Ustedes recuerdan que hubo un hombre que en el día de Shabbat fue sorprendido. ¿Qué estaba haciendo fuera de su casa? ¿Recuerdan? Estaba recogiendo. ¿Para qué?
para quemarla. Es decir, estaba haciendo un trabajo agrícola, un trabajo de campo que consistía en recoger, en deshiervar, está bien la frase, ¿verdad? Deshiervar el campo, limpiar el campo, recoger la maleza para quemarla, cosa que no debería ser en el día de Shabbat. Pero no está haciendo alusión el texto a que en casa no encendamos la estufa para preparar los alimentos. Entonces se le ha dado un sentido literal, exegético a esa expresión. No voy a entrar en este momento a los detalles del verbo que se utiliza en hebreo y en español para poder diferenciar específicamente si lo hacemos o no. Aquí está hablando de que el día de Shabbat no se realice trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Que no se realice el tipo de trabajo agrícola que se está haciendo durante 6 días, que consistía en recoger la hierba, la madera, ¿cómo se llama? Puedo usar la palabra desperdicios de madera y quemarlos. Entonces, durante esos 6 días trabajarás, pero en el 7º día dejarás de hacer tu trabajo agrícola y no recogerás hierba ni madera para quemarla. No encenderás fuego. Ese es el concepto, palabras más, palabras menos, a lo que se refiere este texto. Sin embargo, las comunidades judías y las comunidades ortodoxas pues practican eso. De hecho, en Israel, ustedes saben, ellos no encienden el fuego, no encienden una luz, todo es automático, se prende a determinada hora, etcétera, etcétera. Lo veremos en el transcurso de la semana. Verso 4. Moshe dijo además a toda la comunidad de Israel: esto es lo que ha ordenado Adonai. Recojan entre ustedes unas donaciones para Yahweh. Todo lo que se sienta movido a hacerlo, todo el que se sienta movido a hacerlo las traerá, donaciones para Adonai de oro, de plata y de cobre. Entonces vayan pensando, literalmente ahora, a cambio de usted traer unos cuantos dólares, vamos a empezar a traer oro, plata y cobre. Porque si nos gusta ser tan literales en la palabra, entonces aquí dice que no son dólares, aquí dice oro, plata y bronce. ¿Ven cómo podemos interpretar el concepto sin que sea lo correcto que la palabra nos quiere significar? Para el tiempo del Mishkan, para el tiempo del Bet HaMidrash, lo que había desde el punto de vista económico, pues eran estos elementos preciosos: el oro, la plata y el bronce. Por lo tanto, era lo que se debía traer. Asimismo dice tela azul de púrpura y escarlata, lino fino y de pelo y demás. Y ya sobre este tema lo hemos enseñado en los años anteriores. No vamos a seguir allí porque nos vamos al Haftarah. ¿Dónde empieza nuestro Haftarah para el Parashá Vayelech? Lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, Melahim Aleph, Primera de Reyes, a partir del capítulo 7 y puntualmente da comienzo en el verso 40. Sin embargo, quiero empezar un poquito antes del verso 40 para entender el contexto. En el capítulo 7 dice el verso: otras obras de Salomón. Y le tomó Salomón 13 años edificar su palacio hasta que quedó terminado. Edificó la casa del bosque, estaba recubierta de cedro, de encima de las vigas se apoyaba contra 45 columnas, 15 columnas por hilera, y aquí nos narra todo lo que fue la construcción de su casa. A partir del verso 13 viene algo que me parece que debemos concentrarnos aquí hoy. Observen, ¿están conmigo en el capítulo 7, verso 13 de Primera de Reyes? Dice: el rey Salomón, Shelomó, mandó a buscar a Hiram y lo trajo desde Sor. Entonces pregunto, ¿quién es Hiram? ¿Quién es Hiram? ¿Qué más sabemos? Hijo del papá y de la mamá. Muy bien. Hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y que particularmente fue llamado por el rey Salomón para que realice específicamente una tarea, una obra artística, un arte establecido específicamente para lo que es el Mishkan o lo que será el Bet HaMidrash. Por eso quiero detenerme un poquito en Hiram y quiero detenerme un poquito en Bezalel,
porque aquí hay algo muy importante para nosotros. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de tesor, un artesano en cobre. Estaba dotado de destreza, de habilidad y de talento para hacer el trabajo de cobre. ¿Quién tiene a su mano, por favor, en su Biblia? Tengo una versión nueva y esta versión tiene los libros muy cambiados en el orden que acostumbramos. Ayúdenme, por favor, a buscar libro de Hebreos en el capítulo 12. Alguien que lo lea un momento, por favor. Hebreos capítulo 12, el verso 1. ¿Por qué quiero retomar un poquito la reunión de varones para empatarla con lo que estamos viendo en Valle Gel para el parachá de hoy? Ya lo vamos a comprender. ¿Quién lo puede leer, por favor? Bueno, a ver si yo lo puedo localizar. Es que, repito, como esta versión trae los libros en otra disposición. Hebreos capítulo 12. Sí, Hebreos capítulo 12, verso 1. Ajá. Perfecto. ¿Qué significa una gran nube de testigos? ¿Qué significa esta historia? ¿Quién me ayuda? ¿Alguno de los varones que haya estado en la reunión esta mañana? ¿Ninguno? Por lo tanto, también siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube. ¿Qué significa una nube? En este texto que estamos leyendo, ¿qué significa una nube? Significa algo muy grande. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, cortando la yarda y de pronto pasa una nube, ¿qué hace esa nube? Nos produce una sombra y miramos hacia arriba y decimos, wow, pero esa sombra o esa nube es pequeña y la sombra va a correr muy rápido y viene nuevamente el sol fuerte. Pero cuando yo voy a cortar mi yarda y veo que hay una nube muy grande, una gran nube, sé que la sombra, ¿qué va a pasar? Va a durar bastante tiempo y probablemente me dé un tiempo suficiente para no broncearme más de lo que estoy, ¿verdad? Sobre todo el color de mis ojos azules me afecta mucho el sol. Entonces, aquí hay una gran nube de testigos alrededor. Esa gran nube de testigos alrededor, ¿qué significa? Significa que un hombre llamado Hiram, o un hombre llamado Bezalel, o un hombre llamado Moshe, Jacob, Abraham, Isaac, Jeremías, Isaías, Abdías, Nehemías, toda esa gran nube de hombres que la palabra nos muestra, fueron quedados inscritos en la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros veamos en ellos su vida, su obra, sus circunstancias, sus pruebas, sus adversidades. Uno de los grandes apóstoles en la Biblia, ¿quién es? Pablo. No podemos pasar de lado, no podemos dejar de lado hablar de Pablo como ese gran apóstol. ¿Cómo fue la vida de Pablo? Fue una vida, él era un hombre preparado, era hijo de banqueros, de familia muy acomodada, un hombre estudiado, un hombre que tenía conocimiento, era políglota. ¿Sabemos qué es un políglota? Hablaba varios idiomas, hebreo, griego, arameo, no sé, inglés, francés, alemán, no sé, pero hablaba varias lenguas. Era un hombre políglota. Este hombre era un hombre que tenía conocimiento. Pero un día, la presencia de Mashiach, la Shekinah de Adonai viene sobre él y a partir de ese momento deja de ser un hombre del común, deja de ser un hombre de militar, deja de ser un hombre que persigue a los creyentes y viene a convertirse por revelación del Padre en lo que hoy conocemos como el apóstol, ese gran apóstol. Ese es uno de los testigos que tenemos en esta nube. La vida de Pablo es un testimonio extraordinario. Vivió como un rey, ¿verdad? Vivía en hoteles 5 estrellas, ¿recuerdan? ¿Verdad? Holiday Inn, Hampton Inn, Hilton Inn, en cárcel y cárcel y cárcel y cárcel y cárcel, de cárcel en cárcel, prisionero. ¿Cómo muere el apóstol Pablo? ¿Cómo murió Pablo? Decapitado.
¿Por qué la Torá, la Biblia, permite que nosotros conozcamos la vida de todos estos testigos, esa gran nube de testigos? ¿Para qué Adonai dejó escrito todo esto? Para que aprendamos cada uno de nosotros que el proceso como creyente no es un proceso fácil. Yo no sé cuántos de ustedes, amados hermanos, cuando conocieron de la palabra en el nivel 2, les ofrecieron casa, carro y beca. Algunos de ustedes recibieron esa ofrenda, esa invitación. Yo recuerdo que en mi país una de las maneras como se evangelizaba era decirle a la gente: ven, reúnete con nosotros, congrégate con nosotros. Aquí tenemos la oportunidad de ayudarte económicamente, tenemos la oportunidad de bendecirte si necesitas casa, si necesitas un auto, si necesitas un crédito. En nuestra congregación te ofrecemos las oportunidades para que vayamos al club a jugar tenis, a jugar golf. Y la gente llegaba a las congregaciones buscando un beneficio propio, pero no buscando la presencia de Adonai. Son las maneras como muchas congregaciones practicaron un evangelismo fácil, un evangelismo lucrativo, un evangelismo de prosperidad. Pero la vida de Hebreos 12:1 nos dice: ustedes tienen una gran nube de testigos que van a conocer de ellos, para que vean que la vida del creyente no es una vida tan sencilla como todos pensamos. A menos que caminemos en obediencia conforme a lo establecido en su Kadosh Torah, entonces nuestra carga será fácil. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 1? Dice esta gran nube de testigos: despojémonos. Por favor, subraye, y no quisiera profundizar mucho porque lo vimos esta mañana en el tema, pero me es importante para quienes no estuvieron recordar este punto. Despojémonos ¿de qué? ¿Están conmigo en el capítulo 12? ¿Qué dice? Despojémonos de toda carga del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, ¿cuántos de ustedes practican ciclismo, por ejemplo? ¿Cuántos practican ciclismo? ¿Ninguno? ¿No hay ninguno a los que les gusta el ciclismo? ¿Perdón? ¿Four-wheeler? A ver, voy a tratar de hacer una metáfora con el ciclismo. A los que nos gusta el ciclismo, ustedes saben que a mí me encanta el ciclismo. Yo tengo mi bicicleta, y mi bicicleta la compré aquí en la tienda de la esquina, en el Walmart de la esquina. Nueva. Pero esa bicicleta, solo para subirla, la tengo colgada, colocada, guardada en un gancho allá en el storage. Solo para levantarla y colocarla allí, necesito tener fuerza para levantarla. ¿Por qué? Porque es muy pesada. Pero si yo voy a tomar el Tour de Francia con esa bicicleta, les garantizo que en un año no hago una sola etapa del Tour de Francia. ¿Qué hace un ciclista profesional en el Tour de Francia? Su ropa es una ropa en una licra extremadamente liviana, aerodinámica, que le permite en el uso de su deporte que las fibras de sus ropas incluso filtren su oxigenación, su aire, les permita mantener un cuerpo refrigerado. ¿Cómo es su bicicleta? Es una bicicleta que puede pesar más la hoja de este papel que la bicicleta en sí. Son extremadamente livianas. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12, verso 1? Dice: despójense de las cargas, de los pesos que no nos permiten avanzar. Y para poder correr la carrera, yo no puedo correr la carrera en Massachusetts. Ustedes recuerdan cuando el atentado en Boston, la famosa, ¿cómo se llama? La famosa, ayúdenme, se me escapó la frase, la maratón de Boston, que es tan importante en el mundo entero. Miles de corredores van a competir en la maratón de Boston, no solamente por ganar, solo por participar en ella. Y si usted observa a un atleta profesional de la maratón de Boston, notará que sus zapatillas, sus pantalonetas, su camiseta son extremadamente livianas.
No puede pensarse en correr una maratón si usted lleva sobre sus hombros una carga. ¿Qué pasa con nuestra vida hoy? Todos nosotros arrastramos cargas, cargas del pasado, cargas de la culpa, cargas que nos acusan, cargas que nos señalan, cargas de celo, de envidia, de contienda, de pleito, de mentira, de engaño, cargas. Y en este parashá Vayekel se escoge a un hombre llamado Hiram y a un hombre llamado Bezalel. Se les escoge porque son hombres que tienen un principio de vida, un propósito establecido y un llamado determinado para servir al propósito de Adonai. Yo no puedo servir en un ministerio a menos que pueda retirar las cargas. ¿Alguien puede decir un amén, por favor? Entonces pregúntate por un momento y contéstate, por favor, ¿qué cargas hoy no te dejan avanzar? ¿Saben? Yo no lo había notado en mi vida y lo tengo que confesar con ustedes. No lo había notado. ¿Ustedes recuerdan que hace aproximadamente unos 4 o más, 5 años tal vez, no recuerdo exactamente la fecha, murió mi padre? ¿Recuerdan? Tuve la oportunidad de despedirme de él vía teléfono. Ustedes recuerdan sus últimas palabras, se las he mencionado en varias ocasiones. Mi padre entró en su tiempo de Alzheimer y cuando yo le llamaba muchas veces no me reconocía. ¿Quién habla? Me decía, papi, soy Roberto, tu hijo mayor, a quien amas, a quien le vas a heredar en doble porción de bendición, que el mayor hereda doble porción. Eso dice la Torá, ¿verdad? Y me decía, pues no te conozco, no sé quién eres. Está equivocado, me decía, es número equivocado. Wrong number. Papi, soy yo, papi. Pero a veces lo llamaba y él me decía, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido, mi hijo? Cuéntame, ¿cómo están allá? Tengo muchos deseos de ir a visitarte, estoy alistando mi bicicleta. Mi papi fue ciclista toda su vida, le encantaba el deporte de la bicicleta. Me decía, estoy alistando mi bicicleta para ir a visitarte. Yo le decía, papi, pero pronto, por favor, toma esa bicicleta. Y me dice, solo estoy pensando cómo puedo pasar el océano, el mar Atlántico en bicicleta. Era ese tipo de humor de él. La última llamada que hice con él y me reconoció, me dijo, hijo, estoy listo para ir a casa. Yo le dije, papi, recuerda que no puedes salir de casa. Tú estás en tu casa. No puedes salir de casa. Había 2, 3 días antes había salido y a la vuelta de la esquina lo asaltaron, le quitaron su reloj, que era mi herencia, en verdad. Siempre le dije, ese reloj era mío. Le quitaron su argolla de matrimonio de 55 años, le quitaron su billetera y algo de dinero y quedó perdido. Él no sabía dónde es, para dónde voy. Alguien lo encontró en la calle, lo reconoció y lo trajeron a casa. Entonces yo le dije, papi, acuérdate que tú no puedes salir de casa, estás en tu casa. Me dijo, no, mi hijo, ¿me entiendes? Tan espiritual tú, ¿no? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Mi padre me ha visitado y me ha dicho que me prepare porque es tiempo de ir a casa. Y cuando él me dijo esas palabras, comprendí perfectamente que era mi última conversación con papá. Lo entendí perfectamente. Esa fue mi última conversación a las 4 o 5 de la tarde. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, al despertar, mami encuentra que papi ya no está. Partió. O sea que él me informó con absoluta claridad que el tiempo suyo había llegado. Qué momento tan hermoso. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Porque me quedó en mi corazón una carga. No pude viajar a su ceremonia fúnebre. Ahora que estuve allí, fue lo último que hice. El día sábado a las 7 de la noche abrieron la iglesia donde está el osario, que es el lugar donde se colocan las cenizas, ¿verdad? Se llama así, osario, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de ir con mi mamita linda en su silla de ruedas, con mi hermano que la acompaña 24 horas, a visitar ese osario en el que está el nombre de papi y el nombre de mi hermano menor que murió hace unos 2 o 3 años cuando la cosa esta, el COVID. Nunca me imaginé regresar a mi casa, a un osario, a celebrar y a visitar a papá y a mi hermano ya fallecidos. En ese momento
entendí que tenía una carga en mi corazón. En ese momento, cuando me acerqué a esa caja allí, coloqué mis manos en ese lugar y hablé con papi y hablé con mi hermano y les dije: siento mucho no haber podido estar con ustedes aquí en su momento, pero sentí una paz tan extraordinaria porque logré quitar de mi espalda una carga que tenía. Quiero decirles hoy, amados, muchos de nosotros vivimos vidas con amargura, con tristeza, con dolor, con angustia, con duda. ¿Saben por qué, amados? Porque tenemos amargura de cargas que no deberíamos cargar. ¿Están conmigo? Entonces, para ir cerrando el concepto, porque hay mucho que hablar de este parachá, pero quiero definir dos detalles sencillos e importantes. Veamos en esta historia por qué es tan importante que la Biblia mencione a Irán y a Betzalel para comprender el cierre de lo que quiero compartirles. Y Moshe dijo a los hijos de Israel: mirad, Adonai ha llamado el nombre de Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llamado y lo ha llenado del Ruach HaKodesh, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento en toda obra. Este texto que estoy leyendo es Éxodo capítulo 35, verso 30 en la parachá de hoy. Lo voy a leer nuevamente. Éxodo capítulo 35, verso 30, para que lo busque, por favor. Dijo Moshe: mirad, Adonai ha llamado el nombre de Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Esto es muy importante. Observen que cada vez que se menciona el nombre de una persona, lo primero que se menciona es un orden genealógico, paterno. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, posiblemente hoy no tengan a su padre en vida, o cuántos de ustedes incluso ni siquiera conocieron que fue su papá. O tal vez, aunque su padre esté en vida, probablemente muchos de ustedes, y no solamente aquí en la casa local, sino en las naciones, probablemente muchos ni siquiera tienen un trato directo con papá. Pero es muy importante que tengamos esa información, y aquí lo menciona: hijo de Uri, hijo de Ur. Ya ustedes recuerdan quién es Ur. ¿Recuerdan quién es Ur? Que levantaba las manos de Moshe, importantísimo. Y le ha llenado del Ruach HaKodesh. Por favor, dígalo conmigo: Adonai me ha llenado del Ruach HaKodesh. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 dice. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8? No lo busque porque se los he enseñado 1000 veces y eso ya usted lo tiene que saber de memoria. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8? Muy bien, gracias. Recibirás poder cuando el Ruach HaKodesh viene y toma lugar en mi corazón. Y cuando el Ruach HaKodesh toma lugar en mi corazón, no hay cabida, hermanos, para la duda, para el temor, o no hay cabida siquiera para la amargura. Yo no puedo pensar que seamos creyentes en Mashiach y, repito, en el corazón nuestro esté la envidia, el celo, la contienda, el pleito, lo que sea. No puede haber de una misma boca brotar una fuente de agua limpia y una fuente de agua sucia. ¿Estamos claros? Por lo tanto, si el Ruach HaKodesh está en mi corazón, entonces yo tengo el poder para enfrentar toda prueba, toda adversidad, toda circunstancia, cualquiera que sea. Todo ayuda para bien. Saben ustedes muy bien, amados hermanos, que la semana anterior se produjo una situación muy difícil en la vida de nuestro hermano Caleb y nuestra hermana Rica en Bucaramanga. Su hijo fue asesinado. Cuando él me llama y yo recibo el mensaje muy a la madrugada y me entero de lo que acaba de pasar, pues uno nunca espera una llamada tan trágica como esta. Pero
le dije en su momento, hermano Caleb, lamento mucho la pérdida de tu hijo de una manera tan trágica como ocurrió. Pero sin embargo, déjame decirte que todo ayuda para bien. Y la pregunta es, ¿cómo así, pastor? O sea, mi hijo muere y tú me estás diciendo que todo ayuda para bien. Dígalo conmigo, todo ayuda para bien. Entonces les pregunto, díganme por favor en su corazón, ¿qué momento difícil tienes hoy? ¿Qué angustia, qué temor estás viviendo hoy? Para poder recibir esta palabra, la situación que estés pasando, todo ayuda para bien. Viene todo el proceso, el funeral, la entrega del cuerpo, las exequias. Termina todo ese proceso. A las 11:10, 11 de la mañana es la ceremonia, creo que fue el día martes, si no estoy mal. Nosotros estábamos sobrevolando en ese mismo momento la ciudad de Bucaramanga. Yo voy controlando en la pantalla del avión, voy controlando el vuelo para saber exactamente la ruta que el avión lleva, y veo como a las 10:45 de la mañana estamos sobrevolando la ciudad de Bucaramanga en Colombia. Inmediatamente le dije a mi esposa, pastora Pili, te amo. Y le dije, estamos sobrevolando Bucaramanga en este momento. Oremos, porque justo allá abajo se está llevando a cabo la actividad funeral de Jonathan. Desde ese vuelo oramos y dijimos, Padre, que todo lo que ocurrió en medio de esta tragedia ayude para bien en la vida de mi hermano Caleb, de mi hermana Rica y de la mamá del niño, por supuesto, obviamente. Al día siguiente me habla el hermano Caleb y me cuenta la historia, la compartió esta mañana en el grupo de varones. Las jóvenes que formaban parte de ese grupo de jóvenes podían haber llegado, haber hecho un escándalo, haber hecho un caos en el cementerio. Sin embargo, los jóvenes llegaron todos vestidos con camiseta blanca, con la fotografía de Caleb y de su hijo en el pecho. ¡Qué momento tan extraordinario! El hermano Caleb compartió un mensaje de amor, de unidad, de respeto, de Shabbat, de Torah. Su esposa, la hermana Ribka, compartió la vida de Jonathan y David y el amor de unos amigos, y les dijo, ustedes son amigos de él, y si fueron amigos de él, entonces hoy han venido a este lugar no a despedirlo, han venido a este lugar porque Adonai quiere que ustedes a partir de hoy vean lo que ocurrió en este testigo que murió de esa manera, para que no ocurra en ustedes lo mismo. Hoy es el día de venir a reconciliarse con Yeshua y entrar al Shabbat. Y anoche hubo reunión con los jóvenes, anoche hubo reunión con su ex esposa, con el esposo de su ex esposa, se pidieron perdón en su ceremonia fúnebre, se amaron, se perdonaron, se reconciliaron, y le pude decir nuevamente, todo ayuda para bien. ¿Cómo podemos entender que la muerte trágica de este joven permitió que todo el dolor de esas familias se hubiese cerrado en un abrir y cerrar de ojos en un segundo, y hubo reconciliación, amor y paz en esa familia? No la paz que el mundo nos entrega, sino la paz que solo Adonai nos puede entregar. Ahora, pregunto, ¿será que acaso necesitamos nosotros aquí presentes, o Israel Casa Integral en las Naciones, será que necesitamos vivir una experiencia tan difícil como perder a un familiar, a un ser querido, para buscarnos como hermanos y pedirnos perdón? Por eso la pastora mencionaba hace un momento, ¿cuántos de nosotros aquí hoy podemos tener una diferencia de opinión con otro hermano? Pero lo que identifica a Israel Casa Integral a través de la Torah, como lo decía la misma pastora esta tarde, es, dígalo conmigo, somos una familia. Y somos una familia que nos cuidamos, somos una familia que nos amamos, somos una familia que nos respetamos. Ninguno de nosotros aquí es perfecto. Todos adolecemos de muchos errores y muchas fallas, pero tenemos que aprender a mirar a nuestro hermano, a nuestra hermana, con el amor y el respeto que cada uno merece, en el amor de Mashiach. Entonces es nombrado un personaje llamado Betzalel, y aquí viene una interpretación que vamos a concluir. Los sabios en la Torah concluyen que el nombre de Betzalel en un sentido significa, atención, ¿qué significa Betzalel? Significa
la sombra de Adonai. Y a su vez el nombre Betzalel también significa, dice la palabra, que significa luz. Entonces, para concluirlo, el nombre de Betzalel, su abuelo llamado Ur, fue llamado también un hombre de luz blanco. Y también, como lo indica el hebreo, la palabra de Betzalel se puede traducir como en la sombra de Adonai, el hijo de luz, el hijo de blanco. Y esto, para no entrar en detalles, nosotros cuando tenemos a nuestros hijos hoy, aquí están presentes muchos de ellos, les hemos escogido un nombre. Y la pregunta es, ¿hemos escogido un nombre con sabiduría o hemos escogido un nombre comercial por un artista, por un cantante, por un actor, etcétera, etcétera? Entre otras cosas, no sé por qué mi papi y mi mami me llamarían Roberto, no tengo idea por qué se les ocurrió ese nombre. Pero lo que quiero significar es que aquí se nos habla con absoluta claridad de la importancia de un nombre. Entonces, Betzalel es un juego de palabras que nos habla de luz en medio de la oscuridad. Es un nombre que nos dice que hoy estuvimos en un tiempo pasado en oscuridad, pero ahora venimos a un tiempo de luz. Y cuando hago esta reflexión, estando en Colombia y veíamos ciertas circunstancias allí difíciles. Esta mañana hablaba con un querido amigo, el hermano Alejandro en España, Chalón, que estás ahí en línea, y me preguntó cómo estuvo su viaje a Colombia. Él me dijo, pastor, cuando yo fui a Venezuela, encontré a una Venezuela destruida, hambre, miseria, ruina, horrible, Venezuela en un caos total. Le dije, bueno, en Colombia tal vez no se viva un caos tan fuerte como Venezuela, pero hay circunstancias, la economía, el tráfico, muchas otras cosas. Y entonces este hermano me dio una palabra tan bonita y me dijo, pastor, es bueno que recordemos que cuando vivíamos en ese lugar hace 30 años o más, pues estábamos felices, así vivíamos. Era normal, ¿verdad? Pero hoy cuando regresamos y vivimos esa misma experiencia, ya no lo podemos comprender. Pasamos por uno de los sitios, los hermanos de Colombia saben lo que voy a mencionar. Estoy hablando de la calle 13, Avenida Jiménez en Bogotá, carrera 10ª. Tuvimos que pasar forzosamente por ese lugar. No pensé que tuviésemos que ir al centro de la ciudad, pero por razones de un documento de mi trabajo, de mi asunto empresarial en Bogotá, tuve que hacerlo, ir al Archivo Nacional a buscar un reporte de mis actividades laborales y tuvimos que pasar por ese lugar. Literalmente al vehículo de mi hermano, el pastor Reinaldo, se acercaban las personas de la calle mirando si dentro de ese vehículo había algo que podrían hurtar. Es impresionante ver la delincuencia común en la calle y empezamos a sentir temor. Yo caminé esas calles durante toda mi vida. Yo viví esa misma experiencia toda mi vida y para mí era normal caminar en esas calles, no me afectaba en lo más mínimo porque como que identificábamos al delincuente y como que el delincuente nos identificaba también y a su vez no pasaba nada. Pero en esta ocasión, cuando pasamos por esa calle, sentimos muchísimo temor, sentimos pánico en el lugar. Y entonces él me dio una palabra bonita y me dijo, así era nuestra vida pasada, vivíamos en ese medio y no nos dábamos cuenta. Pero 30 años después, cuando volvemos a pasar por ese lugar, nos damos cuenta que nuestra vida ha tenido un cambio, que tenemos una manera diferente de pensar, que tenemos una manera diferente de vivir y que ya ese medio no es el lugar para nosotros. ¿Me están captando el ejemplo? Ahora nosotros venimos a la Torá, ya no estamos en los rudimentos de la religión, ya no estamos en los rudimentos de una cultura, ahora estamos en el propósito de una palabra y lo que nos fundamenta es la palabra. Dígalo conmigo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si no logramos hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir, sencillamente no podremos continuar en el propósito para el cual hemos sido llamados. Cerremos con Hiram. 2 personajes fueron escogidos. Uno que viene de una generación como Ur, que sostiene los brazos de Hashem, de Moshe, e Hiram, que dice este texto que significa mi hermano es alto, es ensalzado. Este nombre aparece deletreado en ciertos pasajes de la Torá
como Hirón, como primer libro de Reyes 5:10, etcétera, o Hurán en segundo libro de Crónicas 2:3. El rey de Tiro, que vivió en el siglo XI antes de Mashiach, fue contemporáneo. Yo estaba leyendo una palabra en Bogotá y mira lo que es el corazón de unos niños. Un niño en Bogotá me dijo: pastor, ¿qué significa AC? ¿Qué significa AC? Antes de Cristo. Y él me dijo: no, pastor, yo pensé que significaba antes del celular. Qué interesante, ¿verdad? Así es que Hiram oyó que David había muerto y Salomón reinaba en su lugar, y envió a sus siervos para renovar su acuerdo de amistad. Hiram, rey de Tiro, envió también a sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo que había ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Salomón consiguió que Hiram le suministrase materiales y parte de la mano de obra necesaria para la edificación del templo, ofreciéndole al mismo tiempo grandes cantidades de trigo, cebada, vino y aceite como pago por la mano de obra. ¿Qué quiero significar estos dos nombres? Betzalel e Hiram fueron escogidos de parte de Adonai para que ellos con su arte, con su sabiduría, con su talento, con su conocimiento, levantaran la construcción del Mishkan, del templo del Bet Midrash. Hago una pregunta: ¿qué diferencia hay entre Mishkan y Bet Midrash? Está bien la definición, pero hay una un poquito más precisa. ¿La tienen clara? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre Mishkan y Bet Midrash? Es claro, una se mueve y la otra no, pero hay una definición un poquito más en detalle. ¿Qué es el Mishkan? Los dos son tienda, los dos son lugar santo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno se mueve, el otro no, correcto, pero algo más detallado. Que uno es una carpa, ténganlo presente, una carpa que se mueve, se transporta, se desarma y se vuelve a armar, y el otro es un lugar absolutamente establecido. Pero tanto el Mishkan, que se transporta, es santo, como el Betamidrash, que es fijo, es santo. ¿Es santo en sí el edificio? ¿Qué es santo? El lugar donde la presencia, la Shekinah de Adonai está. ¿Están conmigo? Por eso cuando el Eterno nos disponga en el siguiente viaje que hagamos a Israel, y cuando estemos allí visitando Tierra Santa y caminando por los lugares que caminó nuestro amado Mashiach, reconoceremos los caminos y los lugares que son evidentemente Kadosh. ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? Muy bien, concluyamos. Adonai nos ha escogido a cada uno de nosotros para un propósito. Hace unos minutos, un querido hermano aquí en la casa me dijo: pastor, puede venir un momento, quiero mostrarte algo. Hay un pozo de agua en la parte de afuera donde se construyó la Sukkot, ustedes conocen. Es un pozo de agua que está ahí, está causando daños, no solamente al lugar, al terreno, sino las aguas se caminan y se profundizan y penetran a la Sukkot. De hecho, no he abierto la Sukkot, supongo que ha habido mucha lluvia y supongo que el agua se ha, ¿cómo se llama?, filtrado y ha llegado al interior del edificio. Muy seguramente tengo que mirar eso, si puedo ser mañana. Y entonces, ¿qué ocurre? El parachá de hoy nos dice: Moshe convocó a toda la casa de Israel y les dijo: esta es la orden que entregó Adonai. Vamos a construir un Mishkan y vamos a construir un Betamidrash. La manera como se va a ocurrir es así. Entregó las medidas, entregó los elementos que se requieren necesarios y entregó en el corazón de cada uno de los hijos de Israel una disposición para dar la ofrenda para la construcción del templo. Yo sé, y se los digo con mucha gratitud en mi corazón, que en esta casa de Israel Casa Integral local Cherryville, si algo hemos aprendido a lo largo de los años, es a presentar nuestras ofrendas. Y creo que ustedes son testigos, una gran nube de testigos, de que toda ofrenda que se ha entregado en esta casa, aquí mismo, donde usted está sentado hoy, está invertida absolutamente con claridad contable delante de todos.
¿Estamos claros hasta aquí? Los hermanos donaron unos televisores, ahí están sus televisores. Donaron más que 4 televisores, si no estoy mal, se donaron 7 pantallas de televisión. Aquí tenemos 4, en las tenemos 3, en el Fellowship hay otro, 8, se donaron 8 pantallas de televisión. Aquí tenemos 4, 3 tenemos en la Sukkot y tenemos en el Fellowship. Es decir, cuando usted presenta una ofrenda, de acuerdo a lo que la parashá de hoy nos enseña, esa ofrenda, tengan la certeza en sus corazones, sé que aquí está claro eso, que cada inversión que se hace en Israel Casa Integral está establecida para lo cual se ha recibido. ¿Estamos claros hasta aquí? Es la enseñanza que nos da la parashá Vayekel. Vayekel es correcta. 1, 2. Cada uno de nosotros aquí es importante. No es que porque el hermano tiene experiencia en el concreto, el hermano tiene, ahora habla hermana con el hermano Javi, ¿tú cómo crees que podemos pasar esa manguera, esa, ¿cómo se llama? Una pipa, creo, ¿cómo la podemos pasar? Y consultamos a 3 profesionales del tema y los 3 coincidieron cómo se debe hacer. Porque cada uno de nosotros ha aprendido un arte para que las cosas que se requieren en la casa de Adonai, en este templo, sean para la gloria de Adonai y no para el beneficio personal de cada uno de nosotros. Que obviamente esta semana se cambiaron los, ¿cómo se llaman? El roofing, los chingos. Gloria al Eterno, se desmontaron 2 o 3 capas de chingos que teníamos en este edificio. Horror, teníamos un sobrepeso. Teníamos que despojarnos de ese sobrepeso, que no lo hicimos en otro tiempo por buscar la economía, y el que nos hizo el trabajo dijo, no, para no cobrarles mucho, pongámoslo encima, y nosotros dijimos, ahí sí, tan amable, póngalo encima. Y estábamos cometiendo un gravísimo error. Este techo se quitó un peso de 12 años, o 15 o 20 años el lunes. Se quitó el peso, ahora quedó una sola capa. Estamos estrenando techo, tenemos que corregir algunos detalles por ahí de esas goteras que ya se puede hacer porque ya se arregló el techo, se cambió toda el área podrida. Es la casa de Adonai. Y en la casa de Adonai, esta parashá nos dice, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria y la honra de nuestro Padre. Que cuando estemos en este salón, estoy agradecido, altamente agradecido, porque ¿cuál es mi sorpresa cuando entro hoy a este salón y veo las sillas completamente nuevas? ¿Pasaron cuántos años? 21 años para cambiar las sillas. 21 años, gloria al Eterno, pero eres en el tiempo de Adonai. Gracias por invertir en sus mesas, gracias por invertir en esta casa. Es la orden de Adonai, inviertan en el templo, que es nuestro lugar Kadosh, es nuestro lugar de regocijo, es nuestro lugar de poder compartir una palabra. Abba Kadosh, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos muestras cuán importante es despojarnos de una carga, de un peso que podamos traer en nuestras espaldas. Permítenos caminar con libertad a la luz de tu Kadosh Torah. Cada ordenanza que tú nos entregas, y cuando la cumplimos y obedecemos y caminamos en ella, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Padre, aparéjanos desde ya el tiempo necesario y oportuno para lo que viene en el siguiente recorrido de año, para visitar a nuestros hermanos en Pachuca, en México, que será muy pronto. Creo que ya tenemos una fecha establecida. Y para que todos los hermanos desde diferentes naciones, algunos hermanos de Bogotá que quieren venir, de Ecuador, de Chile, de Colombia, de aquí, de la casa local, que podamos viajar todos juntos, abrazarnos con Israel Casa Integral en México, Padre. Que aparejes allí en México, el lugar donde nos vamos a congregar permanentemente, porque ya hay un ahorro establecido en esa casa en México. Y si tenemos la oportunidad, Padre Eterno, de establecer la propiedad, sea el terreno, sea una casa, lo que tengas preparado, permítenos honrar ese Mishkan, ese Betamidrash de México, para que así podamos tener lugar de congregación. Gracias por la vida de nuestro hermano Gil, que dispone de su casa. Gracias por la familia Olvera. Gracias por la hermana Viri, que han dispuesto con todo su corazón sus casas abiertas para podernos reunir. Ahora permítenos poder lograr ese
tan anhelado lugar, ese Mishkan propio allí en México. Asimismo en Ecuador, asimismo en Perú, de igual manera en Chile, en Costa Rica, aquí mismo en los Estados Unidos, en Chicago, Padre, que podamos tener nuestros lugares propios, que lo que se está haciendo y lo que se hizo en Bogotá lo podamos hacer en las distintas naciones, hacer los registros legales, oficiales dentro de los gobiernos de Israel Casa Integral. Aparéjanos los abogados necesarios, idóneos, de sabiduría, los Betzalel, los Irán, que tengan el conocimiento, la experiencia jurídica frente a los gobiernos de cada país. Provéenos lo necesario. Padre, en Bogotá empezamos el proceso, los costos de abogados son altos, como es obvio un proceso como este, pero en una sola semana, gracias Bogotá, gracias Easy Colombia, porque Adonai usó sus corazones para que en una sola semana se pudiera tomar todo el valor necesario para cubrir los gastos que se deben cubrir en Bogotá. Gracias Hashem, porque hay corazones dispuestos a dar, sabiendo que lo que estamos dando no es para un hombre, es para la gloria tuya, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.